Más radicales afirmaban que Hans había sido abducido por entidades no humanas, mantenido en suspensión y luego devuelto exactamente al mismo lugar y hora relativa. Otros hablaban de simulaciones, de mundos paralelos, de fallos en la realidad. Y por supuesto, estaban los escépticos. Dijeron que era un actor, que el ADN podía ser manipulado, que era una farsa bien elaborada. Pero ninguno pudo explicar por qué Hans hablaba como hablaba, por qué reaccionaba como reaccionaba, por qué tenía un acento que ya no existe ni siquiera en los ancianos de hoy. Hoy, Hans Keller vive en una instalación médica en las afueras de Berlín. Está bajo constante observación psicológica, ha aprendido algunas cosas del mundo moderno, pero sigue dibujando estrellas con la misma libreta de 1943. A veces, se sienta junto a la ventana y murmura nombres de sus compañeros. Dice que a veces sueña con un bosque que se mueve, con luces que giran, con voces que no entiende. No recuerda cómo ocurrió, solo recuerda que algo crujió detrás de él. Y luego el silencio. Su historia, aunque oculta oficialmente, ha cambiado la vida de quienes la conocen, porque si es cierta, significa que el tiempo no es una línea recta, que hay pliegues, esquinas, recovecos, por donde se puede caer sin querer, que el pasado no está muerto, que a veces lo que creemos olvidado simplemente está esperando regresar. Hans Keller desapareció en 1945 y fue visto con vida en 2022. Sin haber envejecido un solo día. Hans nació en 1922 en un pequeño pueblo al suroeste de Berlín, llamado Belitz. Era el menor de 3 hermanos, hijo de un carpintero y una costurera. Desde niño demostró una sensibilidad inusual. Mientras sus amigos jugaban con palos y barro, Hans pasaba horas observando el cielo nocturno. Estaba fascinado con las estrellas, dibujaba constelaciones en su libreta escolar, y soñaba con ser astrónomo. Sin embargo, el mundo tenía otros planes. Cuando estalló una guerra, Hans tenía apenas 17 años. Su familia intentó mantenerlo alejado del conflicto, pero en 1943 fue reclutado forzosamente para el ejército nazi. Fue entrenado como explorador, debido a su capacidad para orientarse y su conocimiento de los bosques cercanos a Berlín. En los últimos meses de la guerra, ya en 1945, Hans fue asignado a un escuadrón pequeño que patrullaba los alrededores del bosque de Potsdam. El frente oriental se desmoronaba. Las tropas soviéticas avanzaban sin piedad. La atmósfera era de desesperanza. Los mandos sabían que la guerra estaba perdida, pero seguían enviando órdenes. El 18 de abril de ese año, a las 4:45 de la madrugada, Hans y 3 soldados más recibieron la orden de inspeccionar un área donde supuestamente se habían visto luces extrañas. Era una misión de rutina, nada fuera de lo común. Avanzaron entre los árboles húmedos, pisando la hojarasca que crujía bajo sus botas. El bosque estaba silencioso. Tan silencioso que uno de los soldados comentó que ni siquiera se oían los pájaros. A las 6 de la mañana, el sol apenas comenzaba a filtrarse entre los árboles. El soldado a cargo del grupo, un hombre llamado Rüdiger, giró la cabeza y notó que Hans ya no estaba. Creyendo que se había detenido a revisar algo, volvieron sobre sus pasos. Buscaron durante media hora. Lo llamaron. Revisaron un área de casi 2 kilómetros. Nada. Solo encontraron su brújula rota, tirada en el suelo, junto a unas marcas extrañas en la tierra, como si algo hubiese sido arrastrado. No había sangre, no había señales de lucha, solo un vacío desconcertante. Regresaron al cuartel sin él. Hicieron el reporte. La respuesta fue fría. Desaparecido en combate. Un caso más entre miles. Su familia recibió el telegrama 2 semanas después. La madre de Hans se desmayó al leerlo. Su hermana menor, Lotte, apenas tenía 14 años en ese entonces. Pero algo en su interior le decía que su hermano no estaba muerto, que seguía con vida.
Durante años, guardó esa intuición como una llama pequeña, oculta, pero constante. La guerra terminó, Alemania quedó en ruinas y los nombres de los desaparecidos fueron archivados en listas interminables. Pero Lotte no se rindió. En 1952, con solo 21 años, viajó a Potsdam con la esperanza de encontrar alguna pista. Habló con exsoldados, campesinos, ancianos que aún vivían cerca del bosque. Uno de ellos, un hombre de 83 años, llamado Otto Schäfer, le contó algo inquietante. Dijo que durante la primavera del 45 había visto un resplandor azul en el bosque. Pensó que era una bengala soviética. Pero no oyó explosiones, ni disparos, solo luz. Luego silencio, y al día siguiente encontró la tierra quemada en forma circular, como si algo hubiese descendido y luego desaparecido. Le mostró el lugar exacto. Lotte caminó allí, se arrodilló y lloró. No encontró nada más, solo árboles, musgo y ese vacío inexplicable. En los años siguientes, la historia de Hans se volvió una sombra familiar. Lotte envejeció. Se casó, tuvo hijos, pero nunca dejó de hablar de su hermano. Mantuvo su cuarto intacto, con sus libros de astronomía y su telescopio roto. Cada 18 de abril dejaba una vela encendida junto a su foto. Su familia pensaba que era una obsesión comprensible, pero entonces comenzaron a llegar los rumores. En 1978, un excursionista aseguró haber visto a un joven con uniforme militar antiguo caminando desorientado cerca de un lago en Brandeburgo. Dijo que el joven parecía confundido, hablaba un alemán arcaico y preguntaba por un cuartel que había sido demolido en 1946. El testigo se distrajo un momento y al girar la cabeza, el joven ya no estaba. Nadie le creyó. Dijeron que fue una alucinación provocada por el cansancio. En 1986, una mujer llamada Marianne Schutz, bibliotecaria retirada, afirmó que había visto en un tren regional a un muchacho idéntico a Hans Keller, basándose en una vieja foto publicada en un libro de soldados desaparecidos. Dijo que el joven llevaba un abrigo militar, miraba por la ventana como si no entendiera el paisaje moderno, y desapareció en la siguiente estación sin dejar rastro. De nuevo, nadie le dio importancia. En 1994, un grupo de adolescentes que acampaba en el bosque de Potsdam reportó haber visto a un hombre aparecer entre la niebla a las 3 de la madrugada. Dijeron que tenía una linterna antigua que tartamudeaba frases como «¿Dónde están los demás? Y no oigo los disparos». Cuando intentaron acercarse, el hombre retrocedió, tropezó y simplemente desapareció ante sus ojos. Pensaron que era un efecto óptico, una broma, una alucinación colectiva. Pero uno de ellos grabó un fragmento de audio donde se escucha una voz masculina diciendo «Rüdiger, ¿estás ahí?», con acento alemán antiguo. El archivo fue descartado como montaje, y así pasaron las décadas. Avistamientos esporádicos, siempre inconclusos, siempre ignorados. Hasta que llegó enero de 2022, un grupo de excursionistas de Berlín, aficionados a la historia militar, decidió adentrarse en el bosque de Potsdam para explorar una zona casi intransitable, donde aún se conservaban restos de búnkers colapsados. Llevaban GPS, cámaras, detectores de metales. Querían grabar un documental amateur sobre la historia olvidada del lugar. El tercer día, uno de ellos, llamado Martin Love, se separó del grupo siguiendo lo que describió como una figura que caminaba entre los árboles. Pensó que era un compañero. Caminó 10 minutos en silencio, hasta que llegó a un claro cubierto de niebla. Allí lo vio, un joven de rostro pálido, con uniforme militar desgastado pero intacto. Llevaba un casco bajo el brazo, una brújula rota en la mano, estaba descalzo. Su expresión era de confusión. Cuando Martin le preguntó quién era, el joven respondió: «Gefreiter Hans Keller, Escuadrón 9».
Zona Oeste. ¿Dónde están los demás? Martin quedó paralizado. Grabó un fragmento con su teléfono antes de que el joven colapsara. Lo llevó al campamento, lo cubrieron con mantas, llamaron a emergencias. Fue trasladado al Hospital Universitario de Berlín. Al principio pensaron que era un actor, un bromista, pero los médicos detectaron algo extraño. No tenía cicatrices quirúrgicas, ni vacunas modernas, ni rastros de contaminación habitual. Su estructura ósea, sus dientes, todo coincidía con una persona nacida a inicios del siglo XX. Pero eso no era lo más impactante. Le hicieron una prueba de ADN y coincidía perfectamente con los registros genéticos de la familia Keller, archivados por una fundación de desaparecidos alemanes. Coincidía con 2 sobrinos nietos vivos. El joven era, sin lugar a dudas, Hans Keller. Cuando se lo comunicaron, él no lo comprendía. Pensaba que estaba en 1945. Lloraba por sus compañeros. Preguntaba si Berlín había caído. Se estremecía al ver un celular. Se desmayó al encenderse una televisión. No sabía qué era el Internet. No conocía los códigos postales actuales. Todo lo que decía era consistente con un hombre que había vivido hasta 1945. Y luego nada. El caso fue ocultado rápidamente por el gobierno. Se decretó confidencialidad médica y se limitó el acceso al paciente. Sin embargo, algunas filtraciones llegaron a medios alternativos. Se hablaba de un viajero del tiempo, retenido en un hospital alemán. Un periodista infiltrado publicó fotografías comparando el rostro de Hans con su imagen en archivos históricos. La similitud era perfecta. Se desataron las teorías. Algunos científicos hablaron de posibles anomalías espaciotemporales en zonas geográficas concretas, especialmente en regiones con actividad geomagnética inusual. Otros sugirieron la existencia de microagujeros de gusano inestables que podrían explicar desplazamientos involuntarios. También surgieron teorías sobre experimentos nazis con campos de invisibilidad o manipulación del tiempo, inspiradas en documentos reales como el Proyecto Campana. Más radicales afirmaban que Hans había sido abducido por entidades no humanas, mantenido en suspensión y luego devuelto exactamente al mismo lugar y hora relativa. Otros hablaban de simulaciones, de mundos paralelos, de fallos en la realidad. Y por supuesto, estaban los escépticos. Dijeron que era un actor, que el ADN podía ser manipulado, que era una farsa bien elaborada. Pero ninguno pudo explicar por qué Hans hablaba como hablaba, por qué reaccionaba como reaccionaba, por qué tenía un acento que ya no existe ni siquiera en los ancianos de hoy. Hoy, Hans Keller vive en una instalación médica en las afueras de Berlín. Está bajo constante observación psicológica. Ha aprendido algunas cosas del mundo moderno, pero sigue dibujando estrellas con la misma libreta de 1943. A veces se sienta junto a la ventana y murmura nombres de sus compañeros. Dice que a veces sueña con un bosque que se mueve, con luces que giran, con voces que no entiende. No recuerda cómo ocurrió, solo recuerda que algo crujió detrás de él. Y luego, el silencio. Su historia, aunque oculta oficialmente, ha cambiado la vida de quienes la conocen. Porque si es cierta, significa que el tiempo no es una línea recta, que hay pliegues, esquinas, recovecos por donde se puede caer sin querer, que el pasado no está muerto, que a veces lo que creemos olvidado simplemente está esperando regresar. Hans Keller desapareció en 1945 y fue visto con vida en 2022, sin haber envejecido un solo día.